Shalom, shalom, mi gente. Tu hermano Rapai otra vez con otro video con los vigilantes de Israel. Primero vamos a darle todo el honor, toda la gloria, todas las alabanzas al más altísimo Dios que se llama Yahweh y a su hijo Yahweh Shai, el que el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Hoy vamos a hablar del día de la trompeta y el día de expiación, el día de la conmemoración al son de trompetas, que comienza este mes que viene. Vamos a hablar de eso. Primero, el Levíticos 23:23 dice: y habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendráis de día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahora, este día viene y todos los días del más altísimo Dios tiene su punto. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Dios, y esto viene cada mes para recordarnos, como este día, que es una conmemoración. ¿Recordarnos de qué? Vamos primero a hablar de la trompeta, porque la trompeta se anuncia muchas cosas y la trompeta es un instrumento bien fuerte, poderoso. Y en la Biblia habla de la trompeta en diferentes preceptos. Vamos, vamos a Números 10:1. Números 10:1. 10:1 que dice: Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Mira, aquí el más altísimo Dios le está diciendo que hagas 2 trompetas. ¿Para qué son las trompetas? Para mover, a convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Estas trompetas no, son símbolos y también son instrumentos para hacer mover la gente. Y claro, ese movimiento tiene que ser justo porque es de Dios. A convocar la congregación como Dios quiere, siguiendo. Y cuando las tocarán, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. La trompeta se ha tocado, ¿para qué? Para mover el campamento, convocar la congregación. Esto es un tipo de símbolo. La trompeta también es un poder que Dios usa para traer, ponernos, a juntarnos a nosotros. También es para anunciar lo que va a pasar. Para llamar la gente para arrepentimiento y anunciar que el poder de Dios, la presencia de Dios. Siguiendo, más cuando tocarán solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidos. Es también una alarma. Aquí está hablando de la trompeta. Y ese es el punto mío, de la trompeta para enunciar, para enseñarle a la gente la presencia de Dios, para llamar a nuestra gente a arrepentimiento. También para enseñarle a nuestra gente que se tienen que congregar. Señal a ¿cómo se dice? Asamblea santa. Y también para señas proféticas. Vamos a ir al próximo, al Salmos 81 y 3. Salmos
81:3 que dice: toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Mire, la trompeta se toca para anunciar el día de Dios, el día de la fiesta de nosotros, que tiene que ver con Dios, y la nueva luna, los meses, en identificar esos días. Porque estatus es de Israel, ordenanza del día de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, oír lenguaje que no entendía. Aquí está hablando también, como yo dije, el propósito de la trompeta es para anunciar estos días. También el día de la luna. Otra vez en 1 Corintios. En 15 y 52. Aquí en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí otra vez, una seña profética. Nos está enseñando con la trompeta. Cuando se toca esa trompeta final, porque aquí también habla de trompetas que tienen que ver con cierta profecía. Cuando se toca esa trompeta, uno está que eso es como señalándole a la gente, déjame buscar esa palabra, que viene siendo un warning, un advertencia. Prepárese, que ahí viene. Yo me recuerdo un día que nosotros tocamos la trompeta y un hombre no se espantó, pero él dijo, wow, como eso yo lo sentía en mi alma. Y estaba triste y llorando. Y eso es un testimonio también para nosotros, para mí, pero para nosotros también reconocer que estos tipos de instrumentos como la trompeta es algo que está con nosotros hasta los tiempos ancianos, que nosotros lo usamos de esto. Ahora, ¿qué hacen? Tocan la alarma, porque la gente está separada. Si nosotros tuviéramos en nuestros, ¿cómo se dice? Valles, no, village, déjame ver la palabra y decirla bien, o comunidades, como antes, en los campos, ¿no verdad? En los pueblos, la trompeta se va a tocar. Y ahora que usan, si están en los pueblos, usan una, ¿cómo se dice? Una bell, que viene siendo ¿qué? Déjame ver aquí. Bell, una campana. Tum, tum, ustedes oyen, ahora tienen eléctrica que tocan la iglesia, sus campanas. Nosotros tocábamos las trompetas. Y era como siempre, para avisar a la gente cosas que vienen malas, para avisar a la gente que haya malo para el arrepentimiento que viene. El día de la memoria de conmemoración de la trompeta es ese día. Es para dejarle saber a nuestra gente que viene ese día, que se tienen que arrepentir. Y después de ese día, que son 10 días después, viene el día de expiación. La gente se tiene que preparar para ese día. Que viene, que tiene que ver con arrepentimiento. En sinceridad. No como yo dije, como el video que yo puse el otro día, que la gente, que hay rituales que tienen la gente en la psicosis y no lo hacen bien. Aquí el día de expiación es el modelo para eso, para modelarte en ti, para aceptar el arrepentimiento en sinceridad. Y Dios te enseña en la escritura, te enseña con este día.
Vamos a seguir hablando de la trompeta. El último dos preceptos aquí. Primer de Colosenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es profecía. Y esto también tiene que ver, cuando uno lee esto, tiene que entender que la gente de nosotros, lo que están en la congregación de los muertos, espiritualmente, esa trompeta, como ese hombre cuando dijo eso, que sintió algo, lo levantó. Eso es lo que tiene que pasar con nuestra gente. Levantarse. Cuando la trompeta, nosotros tocamos esa trompeta cuando vamos a comenzar el día de sagrado, cuando vamos a predicar. Y esto es lo que te tiene que tú meter en la cabeza cuando oyes esa trompeta. Es eso, el día que viene de Dios. El día de expiación, que tú tienes que arrepentirte y entender cómo es arrepentirse y regresar a Dios. Y esta trompeta eco para tú prepararte, para tú que, para entender y vigilar. Porque la trompeta, como es un aviso que viene el juicio de Dios. Vamos a Revelación 8:6 o Apocalipsis, que dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Mírenlo ahí. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quema, y se quema toda la hierba verde. Ya ustedes saben, esas trompetas son para el aviso. Son para el juicio, que el juicio de Dios viene. Es para que tú te levantes, porque hay arrepentimiento, y uno tiene que seguir la voluntad de Dios y arrepentirse. La trompeta tiene su símbolo, tiene su, como se dice, su purpose, que viene a ser en inglés, ¿cómo se dice purpose? Su propósito, así mismo, mírenlo ahí. Objetivo, tiene su objetivo. Y que el día de trompeta tiene que ver con eso. Uno recordarse que el más altísimo Dios tiene su juicio que viene, que uno se tiene que preparar, arrepentirse y hacerlo sinceramente. Uno tiene que prepararse y reflejar y prepararse. En la trompeta, que el punto espiritual es recordarse uno del poder de Dios y su juicio. Y también que para las celebraciones, porque también hay celebraciones que son días para uno que sentirse bien, que tiene que ver con qué, con la alegría de Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios en alegría, en todos sus mandamientos y todas las cosas que Él quiere para nosotros. Right? Vamos a seguir, vamos a hablar, vamos a sacar otro precepto que tiene que ver con el día de la trompeta. En Números. Números 29:1, que dice: en el 7º mes, el primer del mes, tendrás santa convocación. Ninguna obra de siervos haráis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto.
Esto en los tiempos ancianos. Esto es que Viejo Testamento. Y nosotros sabemos que en estos tiempos estaban haciendo esto. Esto que ofrecer a Dios animales y cosas así. Nosotros sabemos, si usted sabe que ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, estamos con el Espíritu de Yahushua y lo que Él hizo por nosotros era para que la muerte de Él era el último sacrificio. Pero vamos a seguir, a terminar aquí, que dice hasta el 6, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliarse. Oye eso, la expiación para reconciliarlos. Es el punto del día de la expiación también. Para regresar a Dios, ser santo, eliminar esos pecados, porque esos pecados son los que no alejan de Dios. Cada vez que tú te arrepientas y dejas de ser algo malo, tú estás más cerca a Dios. Dios te quiere más y más. Tú estás más limpio. Uno tiene que entender que para Dios nosotros hedemos cuando hacemos lo mal. El pecado hiede para Dios. Él no ve a nosotros como basura. Siguiendo. 6. Ademos del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continua y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Yahweh en olor grato. Olor grato, aquí un sweet savior. Que huele bueno. Dios quiere que tú huelas bueno. Y eso es físicamente y espiritualmente. Vamos ahí a... ¿Cómo se...? Yo estaba buscando un precepto, se me olvidó. Pero vamos a ir a 1 Pedro. Porque aquí dice que nosotros... Aquí en Números 29 está hablando de cabra y de ciertos animales que uno tiene que sacrificar. Pero como Yahushua vino, el último sacrificio era Él. Y que nosotros sabemos eso por la Escritura. Y aquí también habla de que the Savior Sacrifice by fire, mira, encendido a Yahweh como ofrenda encendida. Y eso es como ofrenda encendida que tiene que ver con fuego. Nosotros también sabemos que la fe de nosotros y las tribulaciones que nosotros pasamos para endurar, para enseñarle la fe a más altísimo Dios, es la ofrenda de fuego, como dice en 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Para que sometide a prueba nuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanzas, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Míralo ahí. Esa ofrenda de fuego es ahí. El encendido que Dios quiere de nosotros. Vamos a Sirac. Lo va a traducir aquí en Google Translate. 35:1 hasta el 7. Vamos a ver. Eclesiástico, que es otro nombre para el libro de Sirac. 35:1 comenzando. El que guarda la ley traerá ofrendas abundantes. El que atiende
al mandamiento ofrece una ofrenda de paz. El que retribuye con bondad ofrece flor de harina, y el que de limosna sacrifica alabanzas. Apartarse de la maldad es agradable al Señor, y abandonar la injusticia es propiciación. No te presentarás con las manos vacías ante el Señor. ¿Oyeron? No te presentes. Sentarás con las manos vacías ante al Señor. Porque esa es la cosa. Nosotros estamos aquí dando esa ofrenda. Lo que tenemos que darle a Dios. Y Él pide de ti tus acciones. La fe sin acción, sin trabajo, no es nada. Porque ¿cómo tú vas a darle a eso a Dios, la ofrenda? El offering de fuego. Tú tienes que ir en esas tribulaciones y salir victorioso. Aunque pase lo que pase, tú estás siguiendo los mandamientos. ¿No es verdad? Y aquí te está enseñando lo que está pasando cuando tú le das eso al más altísimo Dios, esa ofrenda. Es ofrenda de paz. Ofrendas. Vamos a seguir. No te presentarás con las manos vacías ante el Señor, porque todas estas cosas deben hacerse a causa del mandamiento. La ofrenda del justo engorda el altar, y su olor grato está ante el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, y su memorial jamás será olvidada. Mírala ahí. Estos preceptos, conjunto con todo lo que está pasando, con la conmemoración de la trompeta, hasta el día que viene el día de expiación. Nosotros tenemos que entender que todo esto tenemos que hacerlo. Y esto viene con hacer el trabajo de Dios. Y todo lo que es negativo, lo que es contra lo que está pasando aquí en estos versículos, uno tiene que chequearse y prepararse en ese día. Yo estoy haciendo el trabajo de Dios. ¿Qué yo hice que es malo? Contra el trabajo de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que el pecado se tiene que leer y entender para no hacerlo. Y se tiene que arrepentir de esos pecados. Y tú tienes que examinarte y buscar en detalle qué es lo que tú estás haciendo que te está llegando a cometer ese pecado. Eso es importante. Vamos a seguir aquí al día de expiación, porque uno tiene que prepararse el corazón en ese día. Después del día de la trompeta, vienen 9 días para el día de expiación. Y uno tiene que ayunar ese día. Vamos a ir primero a buscar el día. Se me olvidó dónde estaba. Lo tenía aquí, pero no me recuerdo. Déjame buscarlo aquí. El día que es Levíticos 23 y 27. Levíticos 23 y 27, que dice: Mire, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendráis santa convocación y afligiréis nuestras almas. Mira, otra vez, santa convocación. Y afligiréis nuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿Qué es ofrenda encendida? Los mandamientos, la fe que tú tienes, todo eso. Y vamos a seguir. Y ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Yahweh nuestro Dios. En este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo algún en este día, yo destruirá a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis
estato perpetuo es por nuestra generación y donde quiera que habitéis. So, mire, es algo que tenemos que hacer por nuestras generaciones y a donde sea que estamos tenemos que hacerlo. No hay excusa. Estos días se tienen que hacer. Y hay mucha gente que no saben de esto, se están preparando, pero el punto es para uno prepararse. Para uno prepararse para estos días, para hacer todo lo que quiere Dios de ti. Y estos días te están enseñando cómo ser mejor siervo de Dios. Día de reposo será a nosotros y afligiréis nuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis nuestro reposo. Y sigue con la fiesta de tabernáculo que vienes, ¿no verdad? Y todo es convocaciones, todo es días que no puede trabajarse. Y siguiendo el día de expiación, nosotros ayunamos ese día. Es un día que todo el mundo ayuna ese día. Vamos a seguir aquí con el día de con Isaías 58:1. Porque mire, eso se alinea con estos días que vienen. Que dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Mira, alza tu voz como trompeta y ¿qué coincidencia eso? No, que alce la voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Cuando es una trompeta, está sonando para esto, para dejarle saber a nuestra gente que el más altísimo Dios viene, que ustedes son rebeldes. Y la casa de Jacob su pecado, que tú estás pecando. Siguiendo, que me busca cada día y quiere saber mis caminos, como gente que hubieses hecho justicia y que no hubieses dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Míralo ahí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de nuestros ayunos busquéis nuestro propio gusto. Ese día no es para tu propio gusto. Y oprimes a todos nuestros trabajadores. Y aquí te está diciendo, lo que nos debe de hacer en los días que tú ayunas. He aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. Y mire, esa es la mente de nuestra gente, especialmente cuando son, son malos. Porque saben que el día de ayuno es un día que cualquier día que tú ayunas es para acercarte a Dios. Y Dios te da ese poder, ese entendimiento, esa sabiduría. Y hay gente que lo hacen que para tener esa sabiduría para usarlo contra su propia gente. Son gente mala. Pero ¿qué? Tú tienes que ser sincero cuando tú vienes a Dios. Porque Dios sabe lo que tú haces. Dios sabe exactamente lo que tú estás haciendo. Y si tú estás haciendo ciertas cosas para aprovecharte de la gente, tú eres un brujo. Así es claro, porque cuando tú, como dice la escritura, cuando tú vas contra Dios y rompes los mandamientos, tú estás haciendo como el trabajo de un brujo. He aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que nuestra voz sea oída en lo alto. Son un día que nosotros cogemos para ayunar todos juntos congregados, para que Dios nos escuche. Es tal el ayuno que yo he escogido, que de día aflige el hombre su alma. Eso es lo que estamos haciendo. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día agradable a Yahweh. Todo lo que Dios quiere para nosotros.
¿No es más bien el ayuno que yo he escogido, desatar las ligaderas de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo? Porque mire, cuando tú entiendes lo que está pasando, cuando tú dejas de hacer tus iniquidades y comienzas a seguir los mandamientos, tú te estás alejando de la carga, tú estás soltando esa carga de opresión. ¿eh? Tú desatar las ligaderas de impiedad. El más altísimo Dios te está soltando de este mundo, de esta carne. Y no que no te importa, que no te va a preocupar, porque Dios está contigo, que es una diferencia. Porque preocupándose y importándose es dos diferentes cosas. Y que rompéis tu yugo, ese yugo que tú tienes, lo que sea que te tiene amarrado, que es que malo. So, vamos a seguir aquí. Porque nosotros sabemos que cuando tú ayunas es que para el cuerpo, humillar el cuerpo y la mente, para acercarte más a Dios. Aflijarse el alma es incluido en eso. ¿Para qué? Para que todo lo que no es de Dios, todo como se dice en inglés, distractions, pero aquí vamos a ver, distractions. Todo lo que es distracciones no se te van a meter en tu mente. Tú vas a estar enfocado en lo que Dios quiere de ti. Todo lo que es contra Dios o que te separa de Dios no te va a hacer efecto como antes. Es para que también para la claridad espiritual. Y como yo dije, humillarse y depender más a Dios. So también cuando uno está haciendo este ayuno en estos días, uno tiene que claro, dejar de comer, pero también dejar la televisión, dejar el entretenimiento, como el día de sagrado, el día sábado, orar y meditar. Y meditar en ese tiempo, en ese periodo que estamos en estos días. Y también tenemos que reconciliarse con su hermano. Pensar en esto. Pensar en lo que está parando tú y tu hermano. Acercarse más. Para hacer más la luz de Dios. Para que la gente vea más que la manera de Dios es lo que junta a la familia. Es importante. Para que la gente vea qué es lo que es de verdad misericordia de Dios entre ustedes. Cuando los hermanos y las hermanas se juntan abajo del Espíritu de Dios, la gente ve en eso. Es una diferencia, es un cambio que se necesita, especialmente en el mundo de Israel. Usted no ve, eso es raro que tú veas una familia junta. Aquí la mayoría de veces tú no ves una mujer con un hombre con sus hijos. Si tú ves la mujer con sus hijos y el hombre por aquí. Aquí a la mayoría de veces tú no ves el hombre con su hijo. Que no tiene que ser con la mujer, pero el hombre con su hijo es raro usted ve eso. Y cuando usted ve con un hombre con sus hijos, especialmente con un nene reempujando ¿cómo se dice? Un coche. Es una cosa que a mí me alegra eso. Yo veo un hombre fuerte. Porque aquí este mundo que es para destruir al hombre y a la mujer separa a la familia. Y que el papá especialmente se necesita en la familia. Vamos y que, amén, que se make amends. Amends que son compensación con tu hermano. Eso es algo que tú tienes que pensar en estos días que vienen. Después, en estos días
cuando viene ese día de expresión. Porque tú le vas a tener que pedir a Dios que pedir a Dios que te perdone por esos pecados. Pero no tanto perdonarte, que te dé la sabiduría para tú acercarte más con tu hermano y para que tú no hagas lo que tú hiciste o para, ¿cómo se dice? Para destruir lo que tú hiciste para destruir esa relación. Porque nosotros como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que caminar en una manera. Aunque el hermano tuyo no estás en la manera de Dios. Porque el punto es nosotros ser la luz. Nosotros que conocemos a Dios, que sabemos la verdad, somos los que vamos a agarrar más el, 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 la paliza de Dios. Porque el ignorante no sabe. En Mateo 5:23, que dice, uepa, Mateo 5:23, que dice, por tanto, si traerás tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire, si tú vienes a traer tu ofrenda, o si tú estás siguiendo los mandamientos, pero ¿qué? Hey, rompiste uno de estos mandamientos. Esa ofrenda que tú le traes a Dios. Porque nosotros estamos aquí hablando que somos de Dios y aquí tú hiciste un error. Y ahí tú acordás que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. So, mírenlo ahí, eso es importante, reconciliarse con su hermano. Porque como dice la palabra, hey, si tú hasta odias a tu hermano o piensas en odiarlo, ¿qué? Tú estás cometiendo un pecado grave. Y es como que tú estás cometiendo una violencia contra él. ¿Cómo se dice? Murder. ¿Qué? Asesino. Eso es lo que tú estás cometiendo. Nosotros no podemos ser que, ¿cómo se dice esa palabra? Wow. Bueno, tenemos que ser sinceros en esto. Y más tenemos que pedir a Dios esa sabiduría para hacer eso. Porque algunas veces, hey, le digo la verdad, algunas veces no es fácil. Tú tienes muchos demonios encima de ti. Y uno se puede congregar ahí. Por eso es que es importante el consejo y hablar con su hermano que está en el espíritu. Y ellos te ayudan con el espíritu de Dios. Hey, el espíritu de Dios puede usar a ese hermano en el tiempo para enseñarte lo que tú debes de hacer en esos tiempos. Ezequiel 18:21. Y estas son cosas que uno tiene que pensar en esos tiempos que vienen. En el día antes de expiación. En esos días. Entre el día de la fiesta de trompeta, conmemoración de la trompeta y el día de la expiación. Porque uno se tiene que preparar para ese día. Uno no viene a ese día y darle a ofrenda al más santísimo Dios y ayudar y no estar sincero y no estar en ese espíritu. Ezequiel 18:21. ¿Dónde está? Ezequiel 18:21, que dice: Mas el impío, si se aparta de todos sus pecados que hizo, y guardará todos mis estatutos, y hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordados, en su justicia que hizo vivirá. Mire, tu transgresión
el pecado que tú cometiste, serán que no serán recordados. No serán recordados. Eso es algo que uno tiene que pensar, wow, así es Dios. Después de que todo lo yo he hecho y comienzo a seguir sus cosas, se va a olvidar de todo eso. Así es Dios. Vamos a el libro de Salmos y regresamos ahí, porque a mí se me faltó un par de cosas que yo quería hablar, que tenía que ver con ese día. Salmos 1:39. 39:23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ese es el tipo de espíritu que tú tienes que estar en ese día. Tú tienes que preparar tu corazón. Y así tú quieres Dios que conozca tu corazón y que te pruebe y que conozca tu pensamiento, que veas de verdad. Y Él no lo está diciendo esto nada más para que Dios lo conozca. Él está diciendo esto para que Dios lo limpie y le enseñe la verdaderamente que Él tiene que tener. Y siguiendo, y dice: y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de espíritu tú tienes que estar. David estaba en ese espíritu. Esas son cosas que tú tienes que entender, que tienes que tienes que pedirle a Dios que busque todo lo malo, que te enseñe. Porque de verdad Dios sabe. Me está diciendo: busca, enséñame. Enséñame la verdad. ¿Para qué? Para después tú de verdad entender lo que es que está haciendo el error y confesar que en sinceridad tu pecado. Es que esto es un tiempo de reflejarse en sus acciones, en honestidad, tu mente y lo que tú dices, porque la palabra, la lengua es algo diferente. Y que tú tienes que entender que, o mejor dicho, tienes que buscar en todo lo que tú has hecho, qué es lo que es, que a dónde tú has caído y qué es lo que Dios quiere de ti. Considerando lo que el pecado que tú hiciste afecta a tu gente, a tu hermano, a tu mamá y a Dios últimamente. Y si tú tienes que escribirlo, escríbelo, que la claridad es algo importante. Y cuando tú escribes, tú ves y tú comienzas a entender más y más. Ahora tú tienes la claridad para entenderlo. Confesar que tu pecado sinceramente, vamos para Juan. El primer día del libro de 1 Juan. Y estos videos yo lo hago y algunas veces duro 1 hora o 2. Porque es el espíritu que estoy cuando está en esto. Yo duro un par de días alguna vez escribiendo y no querés todavía enseñar o hablar de este tópico o título, porque quiero de verdad agarrar un poquito de todo para enseñarle bien a la gente. Si dura 1 hora, corta este video en 20 minutos, 30 minutos y ve parte aquí un día y parte allá. Hay gente que ven video y ven que es 1 hora y no lo quieren ver. Allá tú. Si tú no quieres ver estos videos, todo lo que nosotros hacemos es que con el Espíritu de Dios estamos buscando la palabra, es que hablando entre el Espíritu, lo que Dios quiere de ti. La gente algunas veces ve a uno y dice: tú eres un hombre, además, pero nosotros estamos en el Espíritu de Dios.
Nosotros estamos buscando de Dios y queremos enseñar al prójimo. Porque hey, nosotros somos vehículos de Dios. El que no cree eso, hey, no va a ver tu video. El que cree eso, que lo va a ver y si tiene que cortarlo en partes, hey, ve el video entero. Porque todo lo que nosotros hablamos de estos videos es importante. Todo en detalle. Primer Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El más altísimo Dios, ve que tú quieres cambiar, porque tú estás confesando tu pecado. ¿Qué pasa? Él te limpia de tu maldad, de todo tu maldad. Ahora tú comienzas que Dios te ve a ti, este hijo mío, este quiere bien, este quiere acercarse de mí. Y yo le voy a dar la sabiduría y el entendimiento. Y él se va a limpiar. Porque yo lo voy a limpiar. Y le voy a poner esa mente a él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Uno dice, si decimos que nos hemos pecado, pero para uno no pensar y hablar de su pecado es como tú estás diciendo eso. Cuando tú no te sientas y comienzas a examinarte, escribir, si tienes que escribirlo, yo hice esto mal, yo quiero arreglar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Tú estás diciendo, es como que tú estás diciendo que no has hecho pecado. Tú estás siguiendo en tu ignorancia. No estás cogiendo cuenta de lo que tú estás haciendo. Lo que es malo, lo que es bueno. ¿Cómo tú hiciste lo bueno? ¿Por qué tú estás haciendo lo malo? Todo eso se tiene que ver. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, tu palabra no está en Dios. Si tú no, dice que tú cometes el pecado. Y esto es el espíritu de cristianismo. Porque el espíritu de cristianismo es que hace eso. Porque ellos no creen que tú puedes cumplir todos los mandamientos. Ellos son los que creen que la gracia de Dios es eterna. Que esto es lo que te pone en la mente, en que tú no tienes que hacer nada. No tienes que arrepentirte. No tienes que pensar en el pecado. Si tú haces algo malo, Dios te va a perdonar, sigue ahí. Y además cuando tú caes, maybe cuando tú caes y te pasa algo, tú vas a pensar en Dios. Por alguna vez la mayoría de gente no piensan que esto le pasó por una razón y siguen en el mal. Y últimamente, ¿qué? Destruido. Porque eso es lo que va a pasar a todo el mundo. Nosotros tenemos que también, ¿cómo se dice? Avoid vague confessions. ¿Qué es lo que dice aquí? Evitar confesiones vagas y a ser honesto en tus intenciones y tus acciones. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios y creer en la fe y la justicia de Dios. Vamos a seguir. Yo tenía esto escrito aquí, mira, y ahora se me olvidó. Vamos a buscarlo aquí. Porque lo tengo paso por paso. En paso 3 estamos ahora. Afligir el alma, el ayuno. Tradicionalmente el ayuno se utiliza para humillar el cuerpo y enfocar la mente en Dios. La aflicción también puede incluir abstenerse de distracciones, trabajo o indulgencias que desvían la atención de Dios. Déjame ver. Enmenda lo que puedes.
Déjame un segundito. ¿Qué estoy buscando? Vamos a seguir aquí. El propósito que claridad espiritual, humilde y dependencia de Dios. Ya hablamos de eso. El verdadero arrepentimiento es relacional, buscar, restaura lo que has dañado, ya sea con palabras o acciones. Disculparte, reconciliarte, liarte o compensas si has ofendido a alguien. Dios honra los corazones que buscan activamente la restauración. Mire, Dios honra los corazones que buscan activamente la restauración. Y que el consejo práctico es identificar a una persona a la que hayas ofendido y toma medidas prácticas para reconciliarte con ellos. Wow, puede afligir y alma ayuna. O que estamos aquí. Tradicionalmente el ayuno se utiliza para humillar el cuerpo y enfocar la mente. Vamos a un precepto ahí. Vamos a comenzar Levíticos 16:29, que habla de eso. 16:29, que dice: y esto tendrás por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los días de 10 del mes. Afligiréis nuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que morar entre nosotros. Porque en este día se hará expiación por nosotros, y seráis limpios de todos nuestros pecados delante de Yahweh. Mira, serán limpios. Este día es importante. Esto es un día como que tú vas y es que un reset, que se dice que un reiniciar, comenzar otra vez de nuevo. No exactamente de nuevo, pero sí, para este año sí, como quien dice. Día de reposo es para nosotros, y afligiréis nuestras almas es estatuto perpetuo. Afligiréis. ¿Y cómo nosotros afligiremos la alma? Es ayunar. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y como nosotros sabemos que esto tiene que ver con en los tiempos antes, tenemos Yahawashi, pero vamos a seguir. Para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto también se tiene que leer y entender, porque mire, aquí dice: y por todo el pueblo de la congregación. Aquí, este día es importante porque los pecados de todo el mundo en la congregación. Y tendréis como estatus perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Eso es expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, por todos nosotros. Este es un día importante, bien importante, porque esto es lo que queremos: inspiración. Eso es lo que queremos. El más altísimo Dios que esté en el lado de nosotros. Vamos al libro de Joel. El libro de Joel. ¿A dónde está Joel? En el viejo, que viene siendo atrás de Josea. El libro de Joel 2:12, que dice: por eso pues ahora dice Yahweh. Oh, wow. 2:12, que dice: por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno. Si tú quieres acercarte de Dios, tienes que hacerlo en sinceridad. Y que con ayuno y lloro y lamento.
Porque tú tienes que tener el temor a Dios. Cuando tú estás llorando, que es para que Dios te limpie. Y yo me recuerdo que esto me recuerda de estos tiempos cuando yo estaba haciendo y repitiendo lo mismo. Me gustaba beber y estaba en ese tipo de espíritu. Depresivo y sin fe. Y que yo le estaba llorándole a Dios. Quítame este espíritu. No quiero estar amarrado de este espíritu. Porque digo que no voy a beber y voy y bebo. Y que así es, tu mente tiene que estar. Dios, aléjame de estos pecados porque si lo sigo haciendo. Porque el cuerpo, la carne que no resiste, adicta a ese pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ayuno. Nos conecta a Dios, a esa mente. Y con lamentaciones. Dios mío, llorándole a Él. Quítame este espíritu. Vamos a seguir 13. Rasgar nuestro corazón y nuestro vestido y convertidos a Yahweh nuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tarde para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Uno tiene que pensar también, si este espíritu Dios no te lo quita a ti, tú te vas a morir. El más altísimo Dios te va a destruir. ¿Quién sabe si volveré y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh nuestro Dios. Para que usted vea. Toca trompeta y Sion, proclama ayuno, convocar asamblea. Míralo ahí. Toca trompeta. Como estábamos hablando ahorita. Reúne el pueblo, santificado la reunión, junta a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su talamo la novia. Todo el mundo. Entre la entrada y el arte lloran los sacerdotes ministros de Yahweh y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Que las naciones se enseñorearían de ellos, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Yahweh solicita por su tierra, perdonará a su pueblo. Míralo ahí. Son nosotros, vamos a tener que estar en este espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Afligir el alma con ayuno. Confesar el pecado sinceramente. Y que buscar a Dios y hablar con Dios. Y decirle a Él que nosotros no queremos pecar ya. Que nosotros, que tú quieres entender de verdad lo que está pasando para tú alejarte de esto. Que tú quieres también examinarte y entender esa examinación para tú alejarte del pecado. Porque el arrepentimiento tiene que ver cuando tú dejas de ese pecado. Si tú sigues haciendo, tú no estás arrepentido. Y todo tiene que ver con sistema, con hábito, con la mente, con la conciencia, con la ciencia, el entendimiento, la sabiduría de Dios. Y que el temor a Dios. Vamos a seguir aquí a lo último que tiene que ver con qué, con alejarnos del pecado y cometerse al cambio. El libro de Ezequiel 18 y 30. Estamos ya a lo último. Y 30 que dice: por tanto, yo os juzgará a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh al Señor. Convertíos y apartaos de todas nuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de tu ruina. Echa de nosotros todas nuestras transgresiones con que habéis pecado, y haces un corazón nuevo y un espíritu nuevo,
porque moraréis casa de Israel. Míralo ahí. Un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Por eso que en Salmos, David le estaba preguntando a Dios que busque en su corazón y en su mente. Porque ¿cómo se va a hacer eso? Con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu. Una nueva mente y un nuevo corazón, te da ese nuevo espíritu. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que estamos buscando de Dios. Y mire, porque no quiero la muerte de que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos. Tú te tienes que convertir. Por últimamente tener ese arrepentimiento. En el libro de Santiago 4 y 7. Santiago, que viene siendo James. 7 hasta 8, que dice: someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resiste el diablo. Si tú te sometes a Dios, tú estás resistiendo el diablo y huirá de nosotros. Y que el diablo se va a ir, porque el diablo no está en la luz, no entiende la luz de Dios. Esa luz le molesta al diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Mire, si tú te acercas de Dios, Él te va a acercar. Si tú estás pidiéndole a Dios que te cambie el espíritu, el corazón, Él se va a acercar a ti y te va a perdonar y te va a limpiar. Pecadores, limpiad las manos, y nosotros los de doble ánimo, purificad nuestro corazón. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lo que es que doblemente, doble ánimo aquí dice. Esa mente que tú tienes, que está aquí, que está allá, que va a seguir el día sagrado, pero va a salir y janguear con tus amigos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Va a ser cristiano o va a coger tu herencia y ser israelita? ¿Qué es de verdad lo que tú vas a hacer? Afligíos y lamentad y llorad. Nuestra risa se convirtió en lloro y nuestro gozo en tristeza. Otra vez, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mírenlo ahí. Siempre tiene que ver con que humillarse, ¿no verdad? A lamentaciones y a llorarle a Dios. Siempre tiene que ser con que conocer, examinarte, conocer ese corazón y tu mente para cambiar tu espíritu y tu corazón. Someterse a Dios, que todo tiene que ver con eso. El arrepentimiento tiene que ver con eso. Y el arrepentimiento tiene que ver con tú dejar de hacer ese pecado. Como dice en Juan 8 y 11, cuando habló Yahweh Shai con la mujer. ¿Qué le dijo a él? ¿Qué le dijo a ella? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y 12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es importante siempre reconocer que Yahweh Shai está ahí, que esa es la gracia, es el tiempo que nosotros tenemos. Conocer a Yahweh Shai, el sacrificio que Él hizo, morirse por nosotros. El que la oveja sin, ¿cómo se dice? Sin blemish, que tenía que ser, que blemish, sin qué, sin defecto.
Por eso es importante tener Yahweh Shai y pedirle siempre todo a Dios en el nombre de Yahweh Shai, su Hijo, el mediador, el único. Y nosotros sabemos también que cuando tú le pides a Dios para que te limpie, como el día de expiación, sinceramente, que también uno coge esa alegría y comienza a cantarle a Dios gracias. Hay días que yo me pasan cosas y yo he hecho cosas y veo la diferencia en mí. Y comienzo a levantar la mano y le digo, Dios, gracias, Dios. Y comienzo a entender que Él está trabajando en mí, que me limpió y me está limpiando y me sigue limpiando. Esa cosa es bonita cuando tú ves eso. Porque también los ángeles están en esa alegría. Y vamos a buscar eso, pero primero con Salmos 51:12. El libro de Salmos 51:12, que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Míralo ahí. Vuélveme al gozo de tu salvación, porque como decía en el libro de Deuteronomio, nosotros dejamos el gozo de seguir los mandamientos, el gozo de seguir a Dios. Tú tienes que tener esa alegría para seguir a Dios, esa alegría para seguir los mandamientos, esa fe, ese entendimiento, esa alegría para seguir esas tribulaciones, sabiendo que eso es lo que te va a hacer más fuerte. Seguir haciendo los mandamientos en todo lo que pasas. Conociendo a Dios y aceptando esa verdad. Y como yo dije, entendiendo, examinándose y uno, como se dice, viendo el cambio y apreciando y dándole la gloria a Dios que te está cambiando, que Él está trabajando en ti. Aquí dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Convertirá a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Míralo ahí. Ese espíritu que tú vas a tener después de ese cambio, después de ese día de expiación. Sí, nosotros como siempre, y esta es la historia de Dios y la historia de la verdad, que siempre es tristeza, lamentación, llora, pero hay cambio, hay gozo en el cambio. Y ahorita tú no te vas a estar preocupando de cierta cosa, porque todo es en sinceridad que tú lo vas a hacer. Y todo últimamente es un sistema que ya está arreglado para ti. Tú tienes que meterte en ese sistema y entender lo que es y por qué Dios te está trayendo a eso. Porque últimamente, como dice la escritura, Él quiere tu salvación. Él no quiere que tú te mueras. Salmo 81. 81:3, que dice: toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es para Israel, ordenanzas de Dios de Jacob. Yo creería que ya yo hablé de eso, pero como siempre, espérate, que tengo uno más. Porque lo iba a terminar ahí, pero me recordé de esto, de terminar este de Sirach, porque es importante. Eclesiástico 35,
al 8 que dice, en inglés, en español, vamos para el español que diga. Honra al Señor con bondad y no menosprecies las primicias de tus manos. Muestra un rostro alegre en todas tus ofrendas y dedica tus diezmos con alegría. Esto es bien importante. No lo haga con ese tipo de mente. Porque Dios no va a oír eso, no va a querer eso. Nadie quiere algo que, vamos a suponer que tú le vas a cocinar a alguien una comida y se lo hace con actitud. Esa comida no va a saber bien. Seguro, y si tú lo hiciste bien, como quiera, va a ser como que puede ser que él, en vez de ponerle la mayonesa que tú querías, le puso otra cosa. Y hay un error en eso. Porque el error está en ese tipo de mente. Si no hay alegría, no es bueno. No es sinceramente. Da altísimo conforme a lo que te ha enriquecido y da con alegría según lo que hayas recibido, porque el Señor recompensa y te dará 7 veces más. Si tú lo haces en actitud bien, en sinceridad, 7 veces más. En maligno, 7 veces más. No piense corromper con ofrendas, pues no los, míralo ahí, pues no las aceptará, ni confíes en sacrificios injustos, porque el Señor es juez y en él no hay acepción de personas. No aceptará a nadie contra el pobre, sino que escuchará la oración del oprimido. No despreciará la súplica del huérfano ni la viuda cuando vierte su queja. Ten cuidado lo que tú haces por ahí y piensa bien en lo que tú estás haciendo y cómo lo haces. ¿Acaso no corran las lágrimas por las mejillas de la viuda y no es su clamor contra quien las hace caer? El que sirve al Señor será aceptado con favor y sus oraciones llegará hasta las nubes. La oración del humilde traspasa las nubes y hasta que llegue no será consolado ni se apartará hasta que el Altísimo lo vea para juzgar con justicia y ejecutar la justicia. Porque el Señor no se desanimará, ni el poderoso será paciente con ellos, hasta que haya destruidos los lomos de los implacables y vengada a los paganos, hasta que haya iniquilado a la multitud de los soberbios y quebrado el cetro de los injustos, hasta que haya pagado a cada uno conforme a sus obras y a las obras de los hombres conforme a sus maquinaciones, hasta que haya juzgado la causa de su pueblo y los haya alegrado en su misericordia. La misericordia es oportuna en tiempo de aflicción, como nubes de lluvia en tiempo de sequía. La misericordia es oportuno en tiempo de aflicción. Ahí está, mi gente. Este día que viene, que el día de la expiación, primero viene el día de la trompeta, conmemoración de la trompeta, que tiene que ver que preparar tu corazón, buscar de Dios, porque esos tipos vienen, y recordarte de eso, y que el tiempo, él viene después, 10 días después de eso, el día de expiación, que tiene que ver con qué, con tu afligirte tu alma, para acercarte más y más cerca a Dios. Porque Dios es que te va a limpiar y que te va a dar esta misericordia. Y este día es, como yo dije, importante porque es una vez al año. Que es como un día que comenzar de nuevo otra vez. Pero todo esto es un modelo para tú. Un modelo, un sistema para tú seguir en Dios. Y limpiarte y hacer un mejor siervo a Dios.
Y con eso vamos a dar todo el honor, toda la gloria, alabanzas siempre al más altísimo Dios y a su Yahweh Shai. Que viva Israel. Sigan ayunando. Sigan orándole a Dios. Y comiencen a seguir esto fiestas. El que no lo está haciendo. Comienza a buscar de Dios en esta fiesta fiestas para entender lo que Dios quiere de ti. Y querer servir a Dios con esa alegría. Kum Yasharala. Que viva Israel.